Fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso químico que es llevado a cabo por los organismos autótrofos, única y exclusivamente. ¿Qué es un organismo autótrofo? Son aquellos que son capaces de fabricar, de generar su propio alimento. No necesitan ingerir a otras formas de vida. Ellos solos generan su alimento. ¿Cómo? Mediante la fotosíntesis. ¿Y quiénes son esos organismos autótrofos? Las plantas, los vegetales. Entonces, las plantas y los vegetales, o sea, los organismos autótrofos, van a ser siempre la base de cualquier cadena alimenticia, porque ellas son los únicos que generan su propio alimento. Ahora, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso en el cual, a partir de energía luminosa, obtenemos energía química. Abajo te puse de forma resumida una ecuación en la cual te explico de manera muy general qué es la fotosíntesis, en la cual podemos ver 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más luz de sol, obtenemos glucosa y, en este caso, oxígeno. Ahora, la fotosíntesis se divide en fase luminosa y en fase oscura. La fase luminosa la podemos dividir a su vez en cíclica y acíclica. Esta fase luminosa se lleva a cabo en la tilacoides. Ahora, durante la fase luminosa vamos a obtener la liberación de oxígeno, muy importante. En la fase oscura tenemos un proceso bioquímico llamado ciclo de Calvin. Ese proceso bioquímico se lleva a cabo en la fase oscura se lleva a cabo en el estroma. Este ciclo de Calvin, a partir de la energía que se sintetizó en la fase luminosa, se produce glucosa. Muy importante entonces. En la fase oscura tenemos la producción de glucosa. Ahora, vamos a respiración celular. En respiración celular vamos a tener de dos tipos, la respiración aerobia, que es la que se da en presencia de oxígeno, y la respiración anaerobia, la que se da sin presencia de oxígeno. La respiración aerobia es más efectiva a la hora de hablar de energía. ¿Por qué? Porque obtenemos a partir de ella 36 moléculas de ATP. Sin embargo, en la anaerobia únicamente 2 moléculas de ATP. La respiración anaerobia se divide en fermentación láctica, en la cual obtenemos el ácido láctico o lactato, y que es utilizada, por ejemplo, para la elaboración de quesos, de leche, de yogurts, y la fermentación alcohólica, en la cual obtenemos alcohol etílico o etanol, el cual es utilizado para la elaboración de cervezas, de vinos o de pan. Ahora vamos al tema de la división celular. La división celular la podemos dividir en dos, mitosis y meiosis. La mitosis se lleva a cabo en células somáticas. ¿Qué son las células somáticas? Son las células que forman tejidos u órganos. Ejemplo de esto serían las células de nuestra piel, células epiteliales. Las células epiteliales son células somáticas. ¿Cómo se reproducen? Mediante mitosis. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de una célula madre da nacimiento a dos células hijas idénticas. Como son idénticas, no hay variedad genética. Son igualitas, idénticas, no hay ninguna variedad. ¿Correcto? Estas dos células hijas que nacen son células diploides, como la madre. ¿Qué significa? Que tanto la célula madre como las células hijas tienen completo su material genético, tienen los 46 46 cromosomas. Recuerda que en este caso nosotros los seres humanos estamos compuestos por 23 pares de cromosomas, 46 en total. Entonces las células diploides son aquellas que tienen los 46 cromosomas, tienen su material genético completo. En el caso de la meiosis no se da en células somáticas, sino en células sexuales que también llamamos gametos. ¿Quiénes son los gametos? ¿Quiénes son las células sexuales? Los espermatozoides y los óvulos. Entonces, los espermatozoides y óvulos se dividen mediante la meiosis. Las células somáticas se dividen por mitosis. En la meiosis sí hay variedad genética y en este caso se forman 4 células haploides. No son diploides, ahora son haploides. ¿Qué significa que sean haploides? Que en este caso, tanto el espermatozoide como el óvulo únicamente tienen 23 cromosomas. No traen los 46, únicamente traen la mitad. ¿Por qué? Porque recordemos que para que tengamos un ser humano tenemos que tener la unión de un espermatozoide con un óvulo. Entonces, al unir estos dos gametos o estas dos células sexuales, uno pone 50%, el otro pone 50% de material genético, 23 y 23 cromosomas. Entonces, al unirse espermatozoide y óvulo, ya tenemos una célula diploide, pero por sí solas son células haploides. Ahora, la meiosis la puedes dividir en dos, meiosis 1 y meiosis 2. Si te das cuenta, yo ahí en medio te puse las 4 fases de la mitosis y la meiosis. Me explico. Las fases de la mitosis: profase, metafase, anafase, telofase. Una forma para aprenderlo es la mnemotecnia que decía:
promete Anita telefonear. Promete Anita telefonear. Profase, metafase, anafase, telefase. Ahora, te decía, la meiosis se divide en dos. Meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 y la meiosis 2 tienen exactamente las mismas fases que la mitosis. Quiero decir que la meiosis 1 se divide en profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. La meiosis 2 se divide en profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Entonces, realmente no hay mucho cambio en ello. Recuerda, tanto para mitosis como meiosis, ya sea 1 o 2, tenemos profase, metafase, anafase y telofase.